Archivo 13. Sangre en la estepa. El caso de Anatoly Ivanovich Kudlay. El abrigo de la mujer aún colgaba de la percha de madera, junto a la puerta de la casa de una sola habitación en las afueras de Zaporizhia. El barro de sus botas se había secado formando pequeñas medias lunas en el piso de tierra. La tetera permanecía fría sobre la estufa. Una taza de té a medio tomar había dejado una fina película de tanino en el borde. Los vecinos comentaron después que aquella noche de octubre de 1994 no escucharon nada fuera de lo común. Solo el viento de siempre entre los álamos, solo la oscuridad de siempre. Kudlay ya había empezado. Tenía 32 años. Era un exsoldado que regresó de la retirada soviética de Afganistán con una cojera y un silencio tan absoluto que hacía que la gente se apartara de su camino sin saber bien por qué. Vivía solo en una casa similar de una sola habitación, a 3 kilómetros de distancia. Caminaba por los caminos de tierra por la noche. Llevaba un trozo de alambre en su bolsa de lona y un cuchillo que afilaba cada tarde en una piedra de afilar detrás de su cobertizo, cuyo sonido se perdía en la estepa abierta. La primera víctima confirmada fue Halina Petrenko, de 38 años, contadora en la oficina de la granja colectiva, quien había ocupado el mismo escritorio durante 11 años y recorría el mismo camino a casa todas las tardes. Su cuerpo apareció 2 días después en una zanja de drenaje junto al camino de Khortytsia. El alambre había dejado surcos profundos en su cuello. Los investigadores señalaron la ausencia de agresión sexual, pero registraron la presencia de cortes precisos, superficiales y repetidos en el torso, líneas paralelas debajo del esternón, como si alguien hubiera estado midiendo algo que solo él podía ver. Lo archivaron como un robo que salió mal. Con el segundo cuerpo, Oksana Litvin, de 29 años, maestra de escuela, encontrada boca abajo en un campo de remolacha, con su plan de clase aún doblado en el bolsillo del abrigo. La milicia local comprendió que la distancia entre los dos sitios era demasiado pequeña para ser coincidencia. Las huellas de botas coincidían. Las marcas del alambre coincidían. Y también la misma extracción cuidadosa y deliberada de los pasaportes internos y las tarjetas de identificación de las víctimas. Los expedientes seguían siendo escasos. Ucrania en 1994 no contaba con una base de datos nacional de ADN, tampoco con un grupo de trabajo coordinado para homicidios rurales, ni con registros computarizados. Los oficiales aún usaban máquinas de escribir, y las cintas se agotaban entre las requisiciones. Kudlay siguió trabajando. Elegía a mujeres que vivían solas o caminaban solas después del anochecer. Se acercaba a ellas en el camino, les hablaba brevemente como alguien que pertenecía a esos lugares, y luego actuaba. No se llevaba nada de valor, nada, excepto los documentos. Dejaba los cuerpos donde caían, o los arrastraba unos metros hacia un refugio, la zanja, el campo, el canal. Regresaba a su casa, se lavaba las manos en la bomba exterior y dormía. El periódico local publicó un breve aviso después de la tercera muerte. Aún no había pánico. Los archivos solo registran que la milicia aumentó los patrullajes nocturnos en el camino principal y luego lo suspendió después de 2 semanas porque el presupuesto de combustible se había redirigido. Los caminos volvieron a quedar a oscuras. Suscríbete a Archivo 13 y cuéntanos en los comentarios qué objeto único dejado en una de las escenas podría haber detenido los asesinatos años antes. 5S. El informe de la Oficina Regional de la Milicia de Zaporizhia, fechado en diciembre de 1994, enumeraba 3 muertes. Cada expediente contenía una sola fotografía en blanco y negro, una breve declaración de testigos tomada en las 48 horas posteriores al hallazgo, y una nota mecanografiada que confirmaba que no se había identificado a ningún sospechoso. 3 expedientes, 3 mujeres, 12 páginas de papel en total. El alambre siempre era del mismo calibre, un alambre de atar agrícola estándar disponible en cualquier depósito de suministros de granja colectiva dentro de un radio de 100 kilómetros. Los cortes en el torso seguían el mismo patrón en cada cuerpo. Comenzaban por debajo del esternón y avanzaban hacia abajo en líneas paralelas superficiales, espaciadas de manera uniforme, a no más de 2 centímetros de distancia. El patólogo regional de la milicia, el doctor Oleksiy Vasilenko, señaló en su informe que las heridas no coincidían con un ataque frenético ni con una lucha, eran deliberadas, aplicadas después de la muerte en Halina Petrenko y Oksana Litvin, con mano tranquila. El hombre estaba verificando algo. La estrangulación con alambre deja marcas de ligadura distintivas que los analistas forenses pueden usar para determinar el calibre, la dirección del giro
e incluso la manera de aplicación, ya sea que el alambre se haya tirado desde atrás, retorcido o pasado en bucle y apretado. En 1994, la Milicia Regional de Zaporilla no contaba con un analista forense de alambres en su personal. El especialista más cercano se encontraba en Kiev, a 8 horas en tren. Un peón agrícola llamado Víctor Moroz, de 44 años, que trabajaba en los campos de remolacha al norte de la curva del Dnipro, recordó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Kudlay cerca del segundo lugar del hallazgo 3 días antes de que encontraran a Oksana Litvin. Moroz le contó al oficial de la milicia que el hombre tenía una cojera notable en el lado izquierdo y llevaba un bolso de lona al hombro. Se movía lentamente por el borde del campo, mirando al suelo. El detalle quedó registrado en una sola línea en la libreta de un oficial de guardia. Nadie dio seguimiento. La libreta permaneció en una bandeja de alambre sobre un escritorio en un edificio que olía a yeso húmedo y tabaco viejo. 14 días después, apareció el tercer cuerpo. Mito versus realidad. Existe la suposición persistente de que los asesinatos rurales en los estados postsoviéticos durante la década de 1990 se investigaron de manera deficiente solo por incompetencia. La realidad es más estructural. El colapso de la Unión Soviética había diezmado los presupuestos de las fuerzas del orden regionales. La división de milicia de Zaporilla operaba con aproximadamente el 40% de sus recursos previos a 1991. Los vehículos carecían de combustible. Los kits de evidencia carecían de químicos de repuesto. Los oficiales trabajaban en 2 empleos. El fracaso para conectar estas muertes tempranas no se debió a estupidez. Fue el agotamiento de la rutina diaria. La investigación de la Unidad de Análisis Conductual de la Oficina Federal de Investigaciones sobre homicidios seriales postsoviéticos, recopilada en una revisión comparativa publicada en 2005, señaló que el agotamiento de recursos en las fuerzas del orden regionales durante la década de 1990 creó lo que los analistas denominaron puntos ciegos geográficos, zonas donde un solo agresor motivado podía operar durante meses o años antes de que el reconocimiento de patrones fuera posible. El corredor rural de Zaporilla era, en cualquier medida, uno de esos puntos ciegos. 3 expedientes. 3 mujeres con nombres, con trabajos, con personas que ponían un lugar en la mesa y esperaban. La mesa nunca dejó de estar puesta. El historial militar de Kudlay, recuperado durante la investigación de 1995, mostraba que lo habían reclutado en el ejército soviético en 1980, cuando tenía 18 años. Cumplió 2 periodos de servicio en Afganistán. Lo licenciaron en 1988, tras una herida por esquirla en la rodilla izquierda que sufrió durante una operación en la provincia de Kunar. La lesión se había reparado de forma incompleta. La cojera era permanente y empeoraba con el frío. En enero, en los caminos helados del sur de Ucrania, se podía oír el ritmo irregular de sus pasos antes de verlo. Sin embargo, se movía en gran medida sin que lo vieran. La gente de los pueblos a lo largo de la curva del Dnieper describía a Kudlay con términos que resultan casi forenses por su uniformidad. Callado, confiable, se mantiene al margen, nunca alza la voz, nunca bebe en público, arreglaba cercas por un precio justo y acarreaba leña sin quejarse, y te miraba a los ojos sin calidez ni amenaza alguna, solo con una atención llana y pareja que olvidabas en cuanto apartaba la vista. Esa capacidad de pasar desapercibido era en sí misma un dato. La psicóloga forense doctora Anna Ferris, en su estudio de 2003 sobre el camuflaje social en delincuentes organizados, documentó que los asesinos en serie de alto funcionamiento en comunidades rurales suelen aprovechar la economía de confianza de los pueblos pequeños. Se convierten en personas conocidas, el hombre que arregla las cosas, el que aparece cuando se le pide, hasta que su presencia en cualquier camino, a cualquier hora, resulta algo normal. Kudlay había pasado 7 años construyendo precisamente ese tipo de invisibilidad. La 4ª víctima confirmada fue María Bondarenko, de 41 años, una viuda que tenía 2 cabras y un pequeño huerto y vendía conservas en el mercado de los sábados en el pueblo de Velika Bilosirka. Tenía una hija que estudiaba en Dnipropetrovsk. Le había escrito una carta a su hija 2 días antes de morir, una carta que aún estaba en la oficina de correos cuando encontraron el cuerpo. Había nevado durante la noche y la nieve cubrió parcialmente a María Bondarenko antes de que la luz de la mañana alcanzara el borde del campo donde Kudlay la había dejado.
Las marcas del alambre aún se veían en el frío. Para enero de 1995, la oficina regional había asignado 2 agentes adicionales a lo que el memorando interno llamaba con cautela un patrón de incidentes relacionados en la zona rural del Óblast de Zaporilla. No contaban con un vehículo propio, viajaban en autobús regional cuando el horario lo permitía, y haciendo dedo en camiones de granjas colectivas cuando no. Llegaban a las escenas horas después del descubrimiento. La nieve conservaba algunas pruebas. El frío conservaba algunas pruebas. La pobreza de la investigación no conservaba nada. Estaba a 3 kilómetros de distancia. Siempre estaba a 3 kilómetros de distancia. Todo ciudadano soviético llevaba un pasaporte interno, un documento pequeño, más o menos del tamaño de una novela de bolsillo, con el nombre del titular, su fotografía, lugar de nacimiento, dirección registrada y la propiska oficial, el permiso de residencia que determinaba dónde podía vivir y trabajar legalmente. Perder el pasaporte interno en Ucrania en 1994 no era solo un problema. Era una emergencia burocrática que podía tardar meses en resolverse. Bancos, empleadores, clínicas y oficinas de vivienda, todos lo exigían. Sin él, uno existía en una especie de limbo oficial. Estaba presente, pero sin registro. Kudlay entendía esto. A cada víctima le faltaban el pasaporte interno y los documentos de identificación en la escena. No se habían caído al huir, no se habían dispersado por el clima, los habían retirado y llevado a propósito. La sustracción era tan precisa que los investigadores se preguntaron al principio si el robo de identidad era el motivo principal y si los asesinatos eran, en cierto modo, secundarios a los documentos. Era una hipótesis razonable que llevó a 2 oficiales a una investigación de un mes sobre redes de fraude de identidad que operaban desde el distrito portuario de Zaporizhia. No encontraron nada relacionado con estos casos, porque los papeles no se estaban vendiendo, no se estaban usando. Estaban en una caja de metal bajo el piso de la casa de Kudlay, a 3 kilómetros de la escena del crimen más cercana, en una habitación que olía a aceite de máquina y a hierba seca, y al frío mineral característico de un invierno ucraniano. Él los guardaba apilados en orden, cada juego alisado con el mismo cuidado que usaría un bibliotecario para prensar una página dañada. La fotografía de Halina Petrenko hacia arriba, luego la de Oksana Litvin. Después las demás, en secuencia, cada una colocada sobre la anterior en el orden exacto en que las mujeres habían muerto. La retención de documentos de identificación de las víctimas como comportamiento posterior al delito se ha documentado en varios casos de homicidios seriales organizados. Los perfiladores de la Unidad de Análisis del Comportamiento de la Oficina Federal de Investigación distinguen entre la retención de trofeos, objetos guardados para gratificación psicológica o para revivir el hecho, y lo que algunos analistas llaman retención de registros, en la que el agresor parece mantener un archivo personal de la serie de delitos. La distinción importa porque habla de la relación interna del agresor con lo que ha hecho. Una se refiere al placer. La otra sugiere algo más cercano a la contabilidad. La caja de Kudlay era contabilidad. 6 juegos de documentos, 6 nombres, 6 fotografías de mujeres que habían registrado sus vidas en una oficina gubernamental, que se habían quedado quietas frente a una cámara y habían firmado sus nombres en los espacios indicados, que habían llevado esos pequeños libros sellados como prueba de que existían y tenían derecho a estar donde estaban. Él había tomado esa prueba, la había archivado bajo su piso. 8S+. MI2 v Realidad. Los relatos públicos sobre la conservación de trofeos en casos de homicidios seriales suelen presentar el comportamiento como evidencia de sadismo o gratificación sexual. El asesino prolonga su placer mediante objetos relacionados con el crimen. La evaluación psiquiátrica forense de Kudlay, realizada en 1925 por la psiquiatra designada por el tribunal, la doctora Irina Kovalchuk, del Hospital Psiquiátrico Regional de Zaporizhia, no encontró evidencia de fantasía sádica, ni motivación sexual, ni en su conducta delictiva, ni en la retención de los documentos. Su informe concluyó que Kudlay parecía relacionarse con los papeles como una forma de registro consistente con una necesidad organizativa rígida, una frase que aparece 3 veces en su evaluación sin mayor elaboración. ¿Qué estaba organizando? ¿Qué estaba contando? Un vecino, un capataz jubilado de una granja colectiva llamado Stepan Gritsenko, de 61 años, que vivía a 400 metros de la casa de Kudlay,
Recordó una conversación de la primavera de 1995 que no pensó en contar hasta después del arresto. Gritsenko había mencionado de pasada que una de las mujeres desaparecidas, Oksana Litvin, aún no había sido identificada formalmente ante la oficina de registro del distrito porque nunca se encontró su pasaporte. Kudlay escuchó sin cambiar la expresión. Luego preguntó, en voz baja, si su familia ya había sido notificada de manera oficial. Gritsenko respondió que sí, por supuesto, todos lo sabían. Kudlay asintió y no dijo nada más. Gritsenko les contó a los investigadores que había pensado que la pregunta era solo esa clase de preocupación leve que cualquier vecino podría mostrar. Estando de pie en el patio con el frío de abril, escuchando a un hombre preguntar por la familia de una mujer muerta con una voz tan neutra como el tiempo. Solo más tarde, después de que se abriera la caja, Gritsenko entendió junto a qué había estado de pie. Las había estado registrando, cada nombre en su lugar correspondiente. Cada vida reducida a sus datos oficiales y archivada bajo el piso de una casa que parecía igual a todas las demás de la carretera. La quinta víctima también sería archivada allí, antes de que alguien lo detuviera. 6 juegos de papeles, 6 mujeres que caminaron hacia sus casas después de que anocheciera y nunca llegaron. Marzo en el sur de Ucrania trae un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. La nieve ya se retiró de los campos, pero el suelo todavía guarda la escarcha. Los canales de riego corren grises y quietos, el aire huele a hierro y tierra húmeda, y a algo más, esa aridez particular de un paisaje que ha visto demasiado y lo recuerda todo. Fue en uno de esos canales donde Kudlay dejó el cuerpo de la joven de 26 años, Irina Shevchenko, en una noche de principios de marzo de 1995. Irina Shevchenko trabajaba como auxiliar de enfermería en la clínica del distrito en Kamianka-Dniprovska, un pueblo a 20 kilómetros del lugar donde hallaron su cuerpo. Regresaba de su turno caminando por un camino que ya conocía de memoria. Tenía un hermano menor en la secundaria, a quien ayudaba con la matrícula. Poco antes había pedido un traslado a un hospital en Zaporizhia, pero la solicitud aún estaba en trámite cuando los investigadores fueron a avisar a su familia. Tenía 26 años. Tenía planes para la primavera. 8S. Brand. El hallazgo cambió ligeramente el tono de las comunicaciones internas de la milicia. El patrón de los cortes había variado. Las líneas paralelas debajo del esternón seguían ahí, pero ahora eran más profundas. No mucho. El informe de patología midió la diferencia en milímetros, pero el cambio quedó registrado. El doctor Vasilenko lo señaló como un posible indicador de progresión en el repertorio conductual del agresor. Una frase tomada de un manual forense soviético que ya tenía 15 años. Los investigadores anotaron la observación en sus expedientes y no ofrecieron ninguna explicación. 8S/.O. La progresión conductual en el patrón de lesiones de un agresor en serie puede indicar varias cosas: mayor confianza, menor inhibición o un refinamiento de lo que los criminólogos llaman el comportamiento de firma. Acciones que no responden a una necesidad práctica, sino a una necesidad psicológica específica. El hecho de que los cortes en Irina Shevchenko fueran más profundos no fue una pérdida de control, fue todo lo contrario, fue la práctica alcanzando precisión. La milicia todavía no había usado la palabra serie en ningún documento oficial. Cada muerte seguía registrada como un homicidio rural aislado que requería más investigación. Esa investigación adicional consistía en 2 oficiales, un horario de autobuses y el cuaderno de un guardia. Kudlay había empeorado su cojera al resbalar en la orilla congelada mientras volvía del canal esa noche. A la mañana siguiente, usó bastón cuando fue a reparar una cerca en una granja a 3 kilómetros al este. La esposa del granjero le llevó té. Más tarde les contó a los investigadores que parecía cansado pero amable, y que había hecho un buen trabajo. Una mañana de martes de mayo de 1995, Anatoly Kudlay entró en el puesto de la milicia de Kamianka-Dniprovska. Se sentó en la silla de madera junto al escritorio del oficial de guardia y no dijo nada durante 20 minutos. El oficial de guardia en ese turno era el sargento mayor Mykola Danilenko, de 38 años, un veterano de 15 años en la aplicación de la ley regional que, según su propio relato posterior, estaba completando un formulario de requisición de combustible y apenas se percataba de vez en cuando del hombre sentado frente a él. Kudlay había entrado sin presentarse, se había sentado sin que lo invitaran,
Había dejado su bolsa de lona sobre las rodillas y miraba hacia un punto intermedio. Danilenko le preguntó 2 veces si podía ayudarlo en algo. Kudlai no respondió. Luego se levantó, recogió la bolsa y se marchó. 8S. Danilenko anotó la visita en el libro de guardia. Visitante masculino, aproximadamente 30 años, cojera en la pierna izquierda, bolsa de lona, sin asunto declarado. Se marchó por su cuenta alrededor de las 10:40. No comparó la descripción con el expediente existente sobre el patrón de homicidios rurales, porque ese expediente se guardaba en la oficina regional y no se había distribuido a los puestos distritales. No presentó un informe formal porque no había ocurrido nada que mereciera reportarse. 2 días después, un jueves por la noche, Lyudmila Grigorenko, de 33 años, una costurera que trabajaba desde su casa y era conocida en 2 pueblos por sus bordados, fue encontrada en un campo de trigo joven. 8S/ Maito frente a la realidad. Tras el arresto, hubo un debate público importante en Zaporizhia sobre la visita de Mayo como una confesión fallida, un momento en el que una intervención podría haber salvado la vida de Lyudmila Grigorenko. Los investigadores y analistas legales han sido más cautelosos. Un hombre que permanece en silencio y luego se marcha no constituye una confesión, ni siquiera es una declaración. La psiquiatra forense doctora Irina Kovalchuk, quien evaluó extensamente a Kudlai más adelante, sugirió en su testimonio ante el tribunal que la visita podría haber representado un conflicto de aproximación-evitación, un momento en el que alguna presión interna contradictoria llevó a Kudlai al umbral de la revelación sin lograr que la cruzara. No pudo determinar cuál era esa presión. El propio Kudlai, cuando se le preguntó directamente durante el interrogatorio, dijo únicamente que había querido hacer una pregunta. No dijo cuál era esa pregunta. Los archivos guardan silencio sobre lo que pretendía decir esa mañana. La silla de madera junto al escritorio de Danilenko conservó su forma durante un momento después de que se levantara. Luego volvió a ser solo una silla. Había estado a 20 minutos y una sola frase de detenerse a sí mismo, o de ser detenido. La distancia entre esas 2 posibilidades es la distancia en la que vive todo este caso. La aguja de bordar de Lyudmila Grigorenko seguía enhebrada sobre la mesa en su casa. Estaba en medio de un patrón. Salió por 1 hora. No regresó. Lo que resolvió el caso no fue la tecnología, no fue la ciencia forense, no fue un grupo de trabajo coordinado, ni un perfil conductual ingresado en una base de datos. Fue un jubilado de 57 años de una granja colectiva llamado Pablo Krivoruchko, que no podía dormir y que salió antes del amanecer en una mañana de junio de 1995 para revisar un ternero enfermo, y que dio a un hombre cojo que llevaba una bolsa de lona y avanzaba por el borde de un campo donde, 4 horas después, se encontraría el cuerpo de Lyudmila Grigorenko. Krivoruchko ya había visto a ese hombre antes, reconocía la cojera, reconocía la bolsa. Regresó adentro. Esperó hasta 1 hora razonable y caminó hasta el puesto de la milicia del distrito. El oficial que tomó su declaración no era Danilenko, era un oficial más joven, el teniente junior Sergi Bondar de 26 años, con 3 años en el cargo, que por casualidad esa mañana había revisado el resumen del caso regional que finalmente se había distribuido a los puestos del distrito la semana anterior. Bondar leyó la descripción de Krivoruchko, leyó la hora, leyó el lugar, cruzó los datos de la cojera, la bolsa y la proximidad al campo. Luego hizo una llamada telefónica a la oficina regional. 8S.pleg. El resumen del caso regional que finalmente conectó el patrón de homicidios rurales en Zaporizhzhia había sido compilado por la investigadora Halina Semenko, del Departamento Regional de Investigación Criminal, trabajando en gran medida por iniciativa propia durante un periodo de 6 semanas en la primavera de 1995. El resumen de Semenko cruzó referencias del calibre del alambre, el patrón de cortes, la extracción de documentos y la agrupación geográfica en los 5 homicidios conocidos hasta entonces. Fue el primer documento en el expediente del caso que utilizó la frase «serie de homicidios relacionados». Habían pasado 6 meses y 5 muertes para producir una sola página que decía lo que la evidencia venía diciendo desde el primer cuerpo. El resumen de Semenko cruzó referencias del calibre del alambre, el patrón de cortes, la extracción de documentos y la agrupación geográfica en los 5 homicidios. 8S.
Kudlay fue detenido en su casa más tarde esa misma mañana. 2 oficiales salieron en un vehículo prestado del Parque Automotor Regional. Kudlay estaba en el patio cuando llegaron, afilando una estaca de cerca con un cuchillo de tracción. Levantó la vista, dejó el cuchillo de tracción sobre el tajo. No corrió, no habló. Recogió su bastón de donde estaba apoyado contra la cerca y caminó hacia ellos con el paso medido de un hombre que ha estado esperando una mañana en particular durante mucho tiempo y que descubre, ahora que ha llegado, que ya no le queda nada útil por hacer. No opuso resistencia. La bolsa de lona fue recuperada justo dentro de la puerta principal. En su interior, un trozo de alambre, doblado 2 veces, un cuchillo en una funda de tela, y el pasaporte interno de Ludmila Rigorenko, todavía caliente de la casa. El interrogatorio comenzó en la sede regional de la milicia en Zaporizhia, esa misma tarde. La investigadora Halina Semenko dirigió las sesiones principales. Según relatos posteriores, Kudlay fue cooperativo de una manera que los investigadores encontraron difícil de describir. No mostraba remordimiento, no era jactancioso, no era estratégico. Respondía a las preguntas en el orden en que se le formulaban. Corregía errores factuales menores en los resúmenes de los investigadores. Describía el acercamiento en el camino, el uso del alambre, la aplicación de los cortes. Identificaba a cada víctima por su nombre, a partir de las fotografías que se le colocaban delante, aunque para entonces los investigadores creían que no necesitaba las fotografías. Ya tenía sus nombres en la caja. 3 días de interrogatorio, 6 confesiones, y una respuesta a la pregunta del motivo que no era respuesta en absoluto. Cuando Semenko le preguntó por qué se había llevado los papeles, Kudlay dijo que necesitaba llevar un registro. Cuando ella preguntó ¿un registro de qué?, él dijo «de los que revisé». Cuando ella preguntó qué estaba revisando, él guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo que no estaba seguro de poder explicarlo de una manera que pudiera ser comprendida. Tenía razón en eso. 12 años de análisis criminológico y evaluación psiquiátrica nunca dieron una respuesta más precisa que esas palabras. Semenko cerró su cuaderno. La luz fluorescente zumbaba en la sala de interrogatorios. Afuera, el calor del verano pesaba sobre la estepa y los álamos permanecían completamente quietos. Los caminos habían conservado sus huellas durante 8 meses. Revelaron su nombre una mañana de junio cuando un hombre que no podía dormir salió a revisar un ternero. Mito versus realidad. El arresto de Anatoly Kudlay a veces se ha descrito en relatos regionales como el resultado de una investigación prolongada y un esfuerzo coordinado de las autoridades. La documentación no respalda esto. El caso se resolvió porque un testigo civil estaba despierto en el momento preciso, porque un joven oficial había leído el informe correcto esa semana, y porque el hombre que buscaban no huyó. El fallo sistémico que permitió que 6 mujeres murieran antes de esa mañana es la historia más difícil de contar. También es la más verdadera. Las tablas del suelo en la casa de Kudlay eran de pino viejo, oscurecidas por años de aceite de lámpara y el paso constante de personas. La caja de metal estaba debajo de la tercera tabla desde la pared este, en una cavidad poco profunda que parecía haber sido hecha a propósito para que cupiera, no algo descubierto por casualidad. La caja en sí era un recipiente estándar de municiones militares de la era soviética, pintado de verde oliva, con la tapa sellada por una junta de goma que había mantenido el interior seco. Cuando los oficiales de investigación levantaron la tercera tabla en la tarde del arresto, la caja estaba exactamente donde Kudlay les había indicado que estaría. Él se lo había dicho sin que se lo preguntaran. 2 oficiales abrieron la tapa en presencia de un investigador supervisor y un testigo designado por el tribunal. Dentro, los documentos estaban apilados en el orden en que ocurrieron las muertes. Cada conjunto había sido alisado con cuidado. Las fotografías de las páginas de los pasaportes quedaban hacia arriba, la de Halina Petrenko en la parte superior, tal como ella había sido la primera. La de Lyudmila Rigorenko en la parte inferior, tal como ella había sido la última. 6 rostros, 6 sellos oficiales, 6 firmas en los espacios donde el gobierno les había pedido a estas mujeres que firmaran sus nombres. Los pasaportes internos soviéticos y ucranianos de esa época contenían la fotografía del titular, el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, la dirección registrada, el historial laboral y el estado civil. Eran, en esencia, la identidad administrativa completa de un ciudadano comprimida en un documento del tamaño de un libro delgado de bolsillo.
Tener el pasaporte de otra persona sin autorización ya era un delito. Tener 6, guardados en una caja bajo el piso y ordenados de forma cronológica que coincidía con una serie de homicidios, iba mucho más allá de cualquier norma sobre pasaportes. Kudlai observó sin expresión mientras los documentos eran fotografiados uno por uno. Estaba sentado en la silla de madera que habían traído del patio. Su bastón descansaba contra la pared a su lado. Cuando se tomó la última fotografía, solo pidió que volvieran a cerrar la caja una vez que terminaran con ella. La solicitud quedó registrada en el inventario de pruebas. No fue concedida. ¿Lo que significaba esa solicitud? Lo que revela sobre la vida interior de un hombre que acababa de confesar 6 asesinatos y ahora veía cómo desmantelaban su archivo es una pregunta que la psiquiatría forense rodeó durante años sin llegar a una respuesta clara. La evaluación del Dr. Kovalchuk sugirió que la solicitud reflejaba una necesidad intensa de cierre del esquema organizativo, una frase que suena lo suficientemente clínica como para parecer una explicación y no lo es. Quería que la caja estuviera cerrada, quería que el registro permaneciera intacto. Fuera lo que esos papeles significaban para él, aún no había terminado con ellos. El equipo de pruebas fotografió todo, embaló todo y selló todo bajo custodia del Estado. La caja fue colocada en un cartón de pruebas etiquetado con un número de caso. La tabla del suelo volvió a su lugar. La casa quedó vacía después de eso, como quedan las casas cuando aquello que las animaba, incluso algo terrible, ha sido retirado. El juicio comenzó en el Tribunal Regional de Zaporizhia en febrero de 1996. Era un mes frío, de esos que hacen que el sur de Ucrania se sienta tan alejado como Siberia. La sala del juzgado olía a abrigos de lana mojados y madera vieja, y a ese deterioro institucional tan típico de un edificio que tramita la desgracia humana como si fuera simple papeleo. Kudlai llegaba cada día en una furgoneta gris del servicio penitenciario. Entraba en la sala con su bastón. Se sentaba en la mesa de los acusados y seguía los procedimientos con esa misma atención plana con la que parecía haber enfrentado todo en su vida. Arreglar cercas, acarrear leña o caminar de noche por los caminos. Durante las 2 primeras sesiones permaneció sentado sin abogado. Había rechazado al defensor designado por el tribunal en la audiencia preliminar, diciendo que no veía la necesidad. El juez presidente, tras deliberar un momento, le asignó uno de todos modos, alegando la gravedad de los cargos. El abogado de Kudlai, un defensor público llamado Vasil Karpenko, le contó después a los investigadores que nunca había tenido un cliente tan indiferente a su propia defensa. Kudlai respondía a cada pregunta de forma directa. No refutó ningún hecho presentado por la fiscalía. Describió cómo se acercaba por cada camino, la secuencia de los hechos y cómo retiraba los documentos. Contestaba con el mismo tono parejo que había usado en los interrogatorios, sin emoción visible y sin parecer entender qué tipo de reacción esperaban de él. Según el procedimiento penal ucraniano vigente en 1996, la cooperación del acusado con la investigación podía considerarse un factor atenuante al momento de dictar sentencia, pero no modificaba el rango de pena previsto para el asesinato premeditado. Las confesiones de Kudlai, aunque importantes para el expediente, no le reportaron ningún beneficio procesal. Parecía ser consciente de ello. Según el fallo Pilose, fue detenido conforme al punto relacional inmediato y novedad a evitar el producto preciso. Las creaburo 8S. El tribunal designó a la psiquiatra forense, doctora Irina Kovalchuk, para realizar una evaluación completa. La evaluación duró 6 semanas. Kovalchuk entrevistó a Kudlai en 9 ocasiones distintas. Revisó sus registros militares, su historia infantil reconstruida a partir de los archivos escolares y administrativos del pueblo, y su expediente médico del alta del ejército. Sus conclusiones quedaron plasmadas en un informe de 40 páginas que el tribunal recibió. Resumió en 4 oraciones para la sentencia y archivó. El resumen de 4 oraciones decía lo siguiente: Kudlai comprendía la naturaleza de sus actos, entendía sus consecuencias legales, no presentaba un trastorno psicótico reconocido en el momento de los delitos, era competente para ser juzgado. Era competente para ser juzgado. El resumen de 4 oraciones decía 8S. Lo que decían las 40 páginas, más allá de esas 4 oraciones, el retrato detallado de la estructura interna de un hombre, construido a partir de 9 entrevistas y toda una vida de documentos administrativos, fue leído con atención por los colegas de Kovalchuk en el área, citado en 2 trabajos académicos posteriores y no apareció en ningún periódico.
Las familias de las 6 víctimas asistieron a la mayoría de las sesiones del juicio, se sentaron en el lado izquierdo de la sala, observaron a Kudlai con una atención igual a la de él. En ningún momento durante el proceso lo miró directamente. Víctor Moroz declaró el 5º día. Identificó a Kudlai en la sala sin dudar, señalándolo al otro lado de la habitación con esa certeza que da haber guardado un recuerdo durante 1 año y medio y haberlo repasado hasta fijar cada detalle. Moroz declaró que había visto la cojera cerca de 3 sitios con cuerpos en fechas que coincidían con la línea de tiempo establecida. Su testimonio quedó registrado. El juicio duró 11 días. El veredicto se emitió un jueves por la tarde. El juez presidente lo leyó con una voz que la taquígrafa del tribunal describió después como firme y sin dramatismo. El tono adecuado para un documento de ese peso en una sala de esa gravedad. Culpable de 6 cargos de asesinato premeditado. Culpable de 6 cargos de robo de documentos. Condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas según el artículo 93 del Código Penal de Ucrania, tal como estaba en 1996. Kudlai recibió el veredicto sin ninguna reacción visible. Miró al juez, luego la superficie de la mesa frente a él y después al juez otra vez. Su abogado colocó la mano brevemente sobre su brazo. Kudlai no lo reconoció. Lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad del Zhytomyr dentro de los 30 días posteriores a la sentencia. Los registros de traslado indican que llegó sin bienes personales más allá de un cambio de ropa y un cuchillo de dibujo con mango de madera que el oficial de admisión marcó y retuvo. Lo asignaron al área de lavandería dentro de su primera semana. Trabajó en la lavandería durante 16 años. Lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Zhytomyr dentro de los 30 días posteriores a 8S Blesh, según la ley ucraniana, una sentencia de cadena perpetua impuesta antes de la revisión del Código Penal del año 2000 no era revisable para conmutación, excepto en circunstancias excepcionales que requerían un decreto presidencial. Kudlai nunca solicitó la conmutación. Los registros administrativos de la prisión no muestran quejas formales, acciones disciplinarias, solicitudes de traslado ni cambio de asignación. Trabajó, comió, durmió, no pidió visitas. Tema contra realidad. Los relatos posteriores a la condena de delincuentes notorios suelen describirlos como aislados, temidos o definidos por sus crímenes dentro de la población carcelaria. Los registros administrativos de la prisión sobre Kudlai describen a un hombre que, si acaso, era insignificante, puntual, obediente, callado. Los otros reclusos lo llamaban Kromi, el cojo, no por lo que había hecho, por la forma en que caminaba. Nunca concedió otra entrevista formal. Una solicitud de un investigador de criminología de Kiev en 2003 fue rechazada por la administración de la prisión porque el sujeto había negado su consentimiento. Una segunda solicitud en 2007 se rechazó por los mismos motivos. Lo que Kudlai llevaba dentro, sobre lo que había hecho, cualquier principio organizador que hubiera requerido una caja de metal y 6 juegos de papeles alisados, lo guardó solo y en silencio hasta que se le acabaron los años. 8S. 6 cadenas perpetuas. Un hombre lavando la ropa de otras personas en una habitación que olía a vapor y jabón industrial. Las mujeres que mató tenían nombres. Los caminos que transitaban todavía existen. Nunca explicó los cortes, nunca explicó la caja. Se llevó ambas respuestas con él en 2011, y los expedientes han permanecido abiertos desde entonces. Los cortes en el torso fueron lo más difícil de analizar en todo el caso. 6 víctimas, el mismo patrón general en cada una, líneas paralelas superficiales debajo del esternón, hechas después de la muerte con una hoja de filo liso. La misma firma básica, pero con la progresión que observó la doctora Vasilenko en la 5ª y 6ª víctima, más profundos, más precisos, como si la técnica se estuviera perfeccionando hacia algún estándar que Kudlai podía medir pero no alcanzar. ¿Cuál estándar? El analista de marcas de herramientas forenses Stanislav Kuznetsov, del Instituto de Ciencias Forenses de Kiev, examinó las impresiones de la hoja en 1996 y luego en un estudio retrospectivo de 2004. Sus conclusiones fueron las mismas en ambos exámenes. Los cortes se hicieron con un cuchillo de un solo filo, con una hoja de unos 15 centímetros de largo, aplicado con presión moderada y un movimiento lateral intencional. El patrón no coincidía con ningún tipo de herida conocido relacionado con violencia sexual, asesinatos rituales ni ningún procedimiento post-mortem habitual.
Tampoco coincidía con ningún sistema simbólico reconocible que el equipo de análisis cultural revisara brevemente en 1997. Coincidía con una sola cosa: medición. El expediente del caso Kudlai se incluyó en una revisión comparativa de 2005 sobre homicidios seriales rurales en estados postsoviéticos, realizada por la Unidad de Análisis del Comportamiento del Buró Federal de Investigaciones en Quantico, Virginia, en colaboración con representantes de las fuerzas del orden de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. La revisión analizó 11 casos de la región entre 1990 y 2002. Señaló la firma de los cortes en el torso como altamente anómala y sin paralelo claro en la población de casos examinados. Recomendó investigar más a fondo. Nunca se hizo ninguna investigación formal posterior. Cordé mucho profesoror Podemos, pero especialmente contra un muerta al Kudlai. Varios periodistas ucranianos y un equipo documental alemán propusieron teorías que relacionaban la firma del alambre y la hoja con prácticas supuestamente vinculadas al crimen organizado postsoviético, con creencias populares sobre la estepa meridional y con un posible trauma psicológico por su experiencia de combate en Afganistán. Ninguna de esas teorías tenía respaldo en las pruebas. La evaluación de la doctora Kovalchuk abordó específicamente la hipótesis de Afganistán y no encontró ninguna conexión documentada entre la experiencia de combate de Kudlai y el patrón de conducta específico. Los cortes, concluyó, eran generados internamente e idiosincrásicos, es decir, provenían de un lugar que ninguna fuente externa podía explicar del todo. El criminólogo Andriy Burlakov, de la Universidad Nacional de Kiev, quien publicó el análisis académico más completo del caso en 2002, comparó el perfil conductual con un pequeño número de casos de zonas rurales de Rusia que también mostraban un comportamiento de marcado post-mortem igualmente extraño. No se estableció ningún vínculo forense directo. Los expedientes ucranianos permanecieron separados de todos los demás casos que se les parecían. Los cortes conectaban a Kudlai con sus víctimas en el registro. No conectaban el registro con ninguna explicación del porqué. El signo de interrogación en el centro de este caso no es quién, no es qué, es la única palabra que el sistema legal nunca le exigió responder de forma clara y que él decidió, al final, llevarse consigo. ¿Por qué? Víctor Moroz tenía 44 años cuando vio por primera vez al hombre con la cojera cerca del campo de remolacha. Tenía 55 cuando declaró en el juicio. En los 11 años, entre esos dos momentos, según contaba, había recordado esa cojera cada vez que pasaba por el borde del campo, casi a diario, porque era el mismo lugar donde había trabajado durante 20 años. Le contó a la milicia sobre la cojera en 1994. Dio una descripción: pierna izquierda, bolsa de lona, moviéndose por el límite del campo a primera hora de la mañana. Quedó por escrito, y nada más. Moroz le contó al tribunal que después del arresto, cuando el periódico local publicó la historia, volvió al cuaderno del oficial de guardia y pidió verlo. El oficial se lo mostró, una sola línea, su descripción, reducida a una anotación. Dijo que no sentía enojo por eso, sentía algo que solo podía describir como un peso. Break time text true plot. 8S. El testimonio de Víctor Moroz en el juicio se incorporó al expediente del caso como prueba testifical corroborativa. Según las normas probatorias del procedimiento penal ucraniano de 1996, el testimonio de testigos presenciales requería corroboración para una condena en cargos capitales, y la declaración de Moroz se ponderó junto con la evidencia física y las propias confesiones de Kudlai. El veredicto no dependió del testimonio de Moroz, este lo respaldó. La importancia de la declaración original de Moroz de 1994 no está en lo que demostró en el juicio. Está en lo que podría haber logrado 11 meses antes si se le hubiera dado seguimiento, si hubiera habido un vehículo disponible, si los expedientes se hubieran distribuido, si el presupuesto de combustible hubiera alcanzado para otra semana. Después de que terminó el juicio, Moroz regresó a los campos de remolacha. Trabajó en ellos otros 9 años antes de jubilarse. Nunca concedió una entrevista a los medios. Respondió a una consulta académica en 2003 con una breve declaración escrita en la que decía que había dicho la verdad en el tribunal y que no tenía nada que agregar. Vio la cojera en 1994. El sistema la vio en 1995. 3 mujeres murieron en el intervalo entre esas dos fechas. Víctor Moroz cargó con ese intervalo durante el resto de su vida laboral.
Había ganado ese peso con honestidad, es decir, no lo había ganado en absoluto, pero el sistema que no actuó sobre sus palabras ya había pasado hace mucho a otros cuadernos y otros formularios de requisición. El cartón de evidencia que contenía la caja de metal pasó de la custodia de la milicia regional al depósito del Tribunal Regional de Zaporizhia durante la preparación del juicio. Tras la sentencia y una vez vencido el plazo de apelación, el cartón se envió al archivo de evidencias del Ministerio del Interior en Kiev, donde se registró, se numeró y se colocó en estantería. A partir de la última revisión administrativa confirmada en 2009, el cartón permaneció en almacenamiento. La caja se mantuvo sellada según el protocolo de evidencias. Los documentos en su interior conservaron el orden que Kudlay les había dado. La investigadora Halina Semenko, quien elaboró el resumen del caso y realizó los interrogatorios iniciales, escribió un breve análisis retrospectivo en 1999 para el programa de revisión de casos sin resolver del Ministerio de Justicia de Ucrania. Su análisis se centró en la relevancia organizativa de la conservación de documentos. Kudlay arrancó. Argumentó que la caja no representaba una colección de trofeos en el sentido forense habitual, sino algo que denominó una contabilidad cerrada, un sistema mediante el cual Kudlay mantenía un registro de un proceso cuyo propósito parecía comprender, aunque no podía explicarlo. El orden cronológico de los documentos coincidía exactamente con la secuencia de las muertes. No existía ninguna anomalía, ningún archivo equivocado ni documento fuera de lugar. Semenko señaló en su análisis que el nivel de precisión organizativa resultaba notable en un hombre que vivía solo, realizaba trabajos esporádicos y no conservaba ningún otro registro visible. En su casa no había diarios, tampoco cartas, ni fotografías de familiares o amigos. La caja y su contenido constituían el único archivo que mantenía. Mito frente a realidad. La interpretación habitual de la conservación de documentos en casos de homicidio recurre con rapidez al lenguaje del control y la dominación, el asesino que ejerce poder sobre las víctimas incluso después de la muerte. El caso Kudlay se resiste a esa interpretación. La evaluación del Dr. Kovalchuk no halló indicios de que Kudlay expresara dominación o control como temas psicológicos en ningún contexto. Su relación con los papeles parecía meramente procedimental y no depredadora. No disfrutaba con ellos, simplemente los archivaba. ¿Qué estaba archivando y según qué sistema de requisitos carece de respuesta oficial en el expediente del caso? El análisis de Semenko, de 1999, concluía con una frase que se ha citado en 3 estudios académicos posteriores. La caja nos indica que Kudlay entendía sus acciones como una serie dotada de lógica. No nos revela cuál era esa lógica. Esa respuesta, si existe en algún lugar, solo se encuentra allí donde el archivista y el asesino ocupaban la misma mente, sin aparente contradicción. 6 mujeres, 6 juegos de papeles, una caja, la cuenta está completa. El significado que hay detrás es una puerta cerrada por dentro, y la única persona que tenía la llave ya no está. Anatoly Ivanovich Kudlay murió en la cárcel de máxima seguridad de Zitomir, el 14 de marzo de 2011. Tenía 49 años. La causa de muerte que figuraba en el expediente médico penitenciario fue un infarto agudo de miocardio. Lo encontraron sin vida en el edificio de lavandería durante el turno de trabajo de la mañana, y un empleado de la prisión declaró más tarde que no hubo advertencia, queja ni señal de que algo anduviera mal. Murió en su puesto, en la sala que olía a vapor. Ningún familiar reclamó el cuerpo. Los registros penitenciarios indican que nunca se estableció ni mantuvo contacto con ningún pariente durante su reclusión. Fue enterrado en el cementerio administrativo de la cárcel bajo una placa que registraba su nombre, su año de nacimiento y su año de fallecimiento. No se tomaron más declaraciones. Ya no quedaba nadie a quien interrogar. 8S. La caja metálica permaneció en el depósito de pruebas de Kiev. Los caminos fuera de Zaporizhia siguieron igual. Márgenes de tierra entre campos de remolacha, canales de riego y aldeas de casas de una sola habitación, donde las mujeres regresaban a pie después del anochecer porque no había otro modo de llegar. Los álamos seguían moviéndose con el viento de octubre. La tetera se enfriaba sobre la estufa si uno salía de casa en el momento equivocado. Los caminos no cambiaron porque Kudlay ya no transitaba por ellos. Nunca fueron el problema.
El caso Kudlai contribuyó a los protocolos posteriores del Ministerio del Interior de Ucrania para el cotejo de homicidios rurales, implementados en 1998. Esos protocolos exigían que las comisarías de distrito circularan resúmenes de casos a las regiones vecinas dentro de los 30 días siguientes al segundo incidente vinculado. Los protocolos se basaron en parte en el resumen del caso elaborado en 1995 por la investigadora Halina Semenko, el documento que llegó 6 meses y 5 muertes demasiado tarde para salvar a Lyudmila Grigorenko, pero no demasiado tarde para crear un sistema que pudiera salvar a otra persona. La narrativo versus realidad. La narrativa popular de los casos de homicidios en serie suele centrarse en la figura del asesino como eje principal, su psicología, su firma, su captura. Lo que esa narrativa subestima de manera constante es el fallo institucional que precede a la captura, lo ordinario burocrático que permite que lo extraordinario continúe. 6 mujeres murieron en el Oblast de Zaporizhia entre octubre de 1994 y junio de 1995. No murieron solo por culpa de un hombre. Murieron en el espacio creado por una policía con pocos recursos, expedientes que no circulaban y un presupuesto de combustible que se agotaba. El hombre era el arma, el sistema era la condición. Halina Petrenko, Oksana Litvin, María Bondarenko, Irina Shevchenko, Lyudmila Grigorenko. Un nombre más en el 6º expediente. El de una mujer cuya familia pidió que no se publicara su identidad y cuyo nombre consta en el registro del caso pero no se revela aquí, en respeto al derecho de la familia a su duelo sin público. 6 nombres, 6 vidas aplastadas dentro de una caja metálica. Los asesinatos cesaron porque el hombre fue retirado de los caminos. Los caminos mismos permanecieron sin cambios, siguen sin cambios ahora. Cada expediente de este archivo es real, cada nombre fue una persona, el sistema que las falló no fue una excepción, fue la norma. Conclusión. ¿Qué detalle único dentro de la caja metálica sigue sin explicación oficial? El espaciado preciso de los cortes, el motivo de la caja. La pregunta que Kudlai entró a hacer en una comisaría de milicia y no pudo pronunciar. El caso de Anatoly Ivanovich Kudlai está cerrado en el sentido de que los tribunales han dictado sentencia. La pena se cumplió por completo y el hombre que cometió estos crímenes está muerto. No está cerrado en el sentido que importa. La investigadora Halina Semenko se retiró del Ministerio del Interior en 2007. En una entrevista concedida ese año al Instituto Ucraniano de Sociología, le preguntaron qué era lo que más recordaba de su carrera. Ella respondió que pensaba en la libreta del oficial de guardia de 1994, con la descripción de Víctor Moroz en una sola línea y nada más. Dijo que había pasado 12 años pensando en lo que habría ocurrido si alguien hubiera hecho simplemente una llamada telefónica. Afirmó que nunca había podido dejar de calcular la distancia entre una línea en una libreta y 3 muertes más. Las carreteras fuera de Zaporizhia siguen allí, los expedientes siguen abiertos. Suscríbete a Archivo 13 y dinos en los comentarios qué único fallo de procedimiento en este caso costó más vidas y qué habrías hecho tú de forma distinta. Casos sin resolver, registros verdaderos, nada enterrado, fuentes y referencias. Ministerio del Interior de Ucrania, 1996, expediente del caso penal número 245 Sebomérico 2, Tribunal Regional de Zaporizhia, Archivo del Ministerio del Interior, Kiev. Archivos Estatales de Ucrania, 1997. Resúmenes de investigaciones de homicidios, Oblast de Zaporizhia, 1994 a 1995. Fondo del Archivo Estatal, Kiev. Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, 2005. Homicidios en serie en los estados postsoviéticos. Una revisión comparativa. Oficina Federal de Investigación, Cuántico, Virginia. Burlakov A., 2002. Patrones de homicidios rurales en Ucrania de 1990 a 2000. Revista de Criminología de Europa Oriental. Volumen 4, número 2, páginas 88 a 17. Kovalchuk I., 1995. Evaluación psiquiátrica de Anatoly Ivanovich Kudlai. Presentada ante el Tribunal Regional de Zaporizhia. Caso penal número 245-95. Hospital Psiquiátrico Regional de Zaporizhia. Kuznetsov S., 2004. Alambre y hoja. Análisis de marcas de herramientas en homicidios en serie ucranianos de 1990 a 2002. Revista Trimestral de Ciencias Forenses. Volumen 12, número 1. Páginas 34 a 51.
Instituto de Ciencias Forenses de Kiev. Semenko H. 1995. Resumen consolidado del caso. Homicidios con patrón, zona rural del Oblast de Zaporizhia. Memorando interno. Departamento de Investigación Criminal Regional de Zaporizhia. Ministerio del Interior. Semenko H. 1999. Análisis retrospectivo. Caso penal número 1245 UCI 95. Programa de revisión de casos sin resolver. Ministerio de Justicia de Ucrania, Kiev. Moroz V. 1996. Transcripción del testimonio como testigo. Juicio de Anatoly Ivanovich Kudlay. Tribunal Regional de Zaporizhia. Febrero de 1996. Registro del caso número 245 UCI 95. Kudlay A.I. 1995. Transcripciones de interrogatorios. Sesiones 1 a 7. Cuartel General de la Milicia de Zaporizhia. Junio y julio de 1995. Fiscal General de Ucrania. 1996. Registro de veredicto y sentencia. Caso penal número 24595. Tribunal Regional de Zaporizhia. Febrero de 1996. Faris A. 2003. Camuflaje social en delincuentes organizados. Un estudio transcultural. Revista Internacional de Psicología Forense. Volumen 8. Número 3. Páginas 201 a 224. Organización Mundial de la Salud. 2001. Prevención de la violencia y las lesiones en Europa Oriental. Una evaluación regional. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Ginebra. Bondarenko, I. Número 299. Estudio del impacto familiar en las víctimas de homicidios en serie en la Ucrania rural. Instituto Ucraniano de Sociología. Kiev.